El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles de ceniza, comenzábamos la Cuaresma con una consigna. La consigna que nos da el apóstol, que nos dice: hermanos, se los pido por favor, déjense reconciliar con Dios. La reconciliación con Dios, camino necesario para prepararnos a celebrar la Pascua, es un don, una gracia, para la que tenemos que estar dispuestos, porque en realidad el Señor siempre quiere reconciliarnos con Él. El problema es que nosotros muchas veces no lo dejamos. Entonces la invitación del apóstol es muy clara: déjense reconciliar con Dios. El apóstol le pide por favor a esa comunidad a la que le escribe: déjense reconciliar con Dios. Y nos lo pide a todos. Entonces, la pedagogía de la Iglesia hoy nos hace ver el primer paso para la reconciliación con Dios, que es la respuesta ante la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la solicitación al pecado. Bueno, vamos a traducirlo un poco más fácil. La tentación es el deseo, la inclinación a decirle que no a Dios, a usar mal de nuestra libertad. Nosotros en la primera lectura leíamos el relato del pecado original. Ese pecado original que fue producto, nada más y nada menos, no solo de la solicitación al mal del espíritu del mal, sino que fue un acto de soberbia del hombre, de querer ser como Dios y de decirle que no a Dios. Dios les había dado una sola orden y se negaron a obedecerla. Fueron tentados, los tentó la soberbia, ser como Dios. Entonces comieron del fruto prohibido. Comer del fruto prohibido significó que se les abrieran los ojos y se encontraran desnudos frente al pecado. Esa desnudez no es solo una desnudez física, es también una desnudez espiritual, una desnudez que los lleva a tomar conciencia de su pecado. No es solamente el tener el cuerpo descubierto. Pero hay más. Cuando
el Señor es llevado al desierto y es tentado por el maligno le aplica 3 tentaciones, o le quiere inducir 3 tentaciones. Pero acá hay un detalle que no podemos olvidar. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre en Jesús de Nazaret en el seno purísimo de María Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. El Señor tiene todos los dones desde el punto de vista humano que tenía Adán y que tenía el hombre antes del pecado original. Él mantiene su capacidad de libertad intacta y puede decidir entre seguir la voluntad del Padre o no seguirla. Entonces, la tentación en él no puede provenir del desorden de su naturaleza, solamente proviene de un agente externo, que es el maligno, que es el tentador. Entonces el tentador le propone 3 tentaciones. El Señor va al desierto, después de 40 días tiene sed, tiene hambre y tiene sed. Entonces el maligno le dice, hace que estas piedras se conviertan en pan. Hace que de estas piedras brote agua. El maligno después lo tienta a desafiar a Dios. Lo lleva a la torre más alta del templo, lo que se llamaba el pináculo, y le dice, arrojate desde acá. El templo de Jerusalén estaba en la parte más alta de la ciudad, y de un lado estaba la ciudad y del otro lado había un vacío. Le dice, tírate. El Señor va a evitar que te lastimes. La tercera tentación es la tentación del poder. Le muestra todos los reinos y ciudades de la tierra y le dice, todo esto va a ser tuyo a condición de que me adores. Lo tienta con la apostasía, por el poder. 3 tentaciones a las que está habitualmente sometido el hombre, porque si queremos verlo un poquito mejor, estas 3 tentaciones resumen todas las tentaciones que asolan permanentemente a la humanidad. El poder, el desafiar a Dios y el satisfacer las propias necesidades, aún yendo en contra, muchas veces, de la naturaleza. A todo esto, el Señor Jesús responde estrictamente con la palabra de Dios. Y si hacemos memoria, el pueblo de Israel, el piadoso israelita, recitaba 3 veces al día su oración, la oración propia del piadoso israelita, que era el Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un único Dios. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor responde siguiendo los pasos de la Shema. Responde amando a Dios por sobre todas las cosas, con toda su mente. Rechaza la tentación material. El hombre no vive solamente de pan, vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor rechaza la tentación de desafiar a Dios con todas sus fuerzas. No tentarás al Señor tu Dios. Y rechaza al Señor con toda su alma cuando le ofrecen todos los reinos del mundo y dice, adorarás solamente al Señor tu Dios. 3 tentaciones, 3 rechazos, que están al alcance de todo creyente, porque el creyente está llamado a rechazar la tentación con la fuerza de la palabra de Dios, con una fe firme.
Y ahí está el punto, y está el punto más doloroso, que muchas veces nos falta la fe. No tenemos esa convicción de fe en el poder de Dios. No tenemos esa convicción de fe en que rechazar la tentación nos va a mantener junto a Dios. Nos falta la convicción de fe para entender que el pecado destruye a la humanidad. El maligno lo que quiere es la destrucción de la humanidad. Y siempre le va a proponer a la humanidad como bueno aquello que es malo. Y si no, veamos el mundo en el que vivimos, nuestra sociedad, preconiza el pecado como forma habitual de vida. Y encima lo propone como algo que está bien, como algo que produce felicidad, como algo que trae bienestar. No podemos seguir haciendo oídos sordos a todo esto que se nos presenta habitualmente en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Cuando se propone como bien algo que es un mal, no lo podemos aceptar, no lo podemos cohonestar con nuestro silencio o con nuestras actitudes. No podemos decir, bueno, si querés hacerlo vos, si para vos está bien. No, porque el bien no es relativo. No podemos decir, vos hacés lo que quieras hasta que no le hagas mal a nadie. Mentira. Le estás haciendo mal a todos con tu vida de pecado. ¿O acaso cuando rezamos el credo no decimos creo en la comunión de los santos? ¿Qué es la comunión de los santos? La unión espiritual de todos los bautizados. Y cuando un bautizado peca, ese pecado afecta a todo el cuerpo de los bautizados. Y cuando un bautizado es santo, esa santidad beneficia a todo el cuerpo de los bautizados. Entonces decir, mientras no le hagas mal a nadie, haz lo que quieras, estamos negando el misterio de la comunión de los santos. Y negar un misterio de fe, un misterio del credo, perdónenme, yo sé que esto no gusta, pero eso es herejía. Y la herejía es pecado mortal. Entonces no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Si yo creo en la comunión de los santos, no puedo aplicar el relativismo a la conducta moral de las personas. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. La tentación se debe rechazar. ¿Tenés los elementos para rechazarlo? Sí, tenés los elementos para rechazarlo. ¿Sos débil? ¿Te cuesta rechazarlo y a veces caes? Paciencia, eso forma parte de la debilidad humana. Reconocé el pecado, reconciliate con Dios y empezá de nuevo. Pero no justifiquemos lo que es injustificable. No aprobemos lo que no puede ser aprobado. El Señor fue llevado al desierto para ser tentado y el Señor respondió a la tentación con la palabra de Dios y con una fe inquebrantable en la voluntad de Dios y con amor profundo al Padre. Revisemos cómo es nuestra postura ante el pecado, ante la fe, cómo está nuestra fe. Y tratemos de darle al Señor la respuesta que el Señor espera de nosotros. Alabado sea Jesucristo.